Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Y hoy es septiembre 13 del 2020 y vamos a leer un par de porciones de la Escritura y desprender ahí lo que el Señor nos dice el día de hoy. Daniel 7:9 dice: observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano de día se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas. E Isaías 46:10 dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y eso es lo que Dios dice para nosotros. Yo soy el anciano de días. Conozco el final desde el principio. Tengo un plan, mi plan. ¿Me entregarás tus planes, tus pensamientos, tus opiniones, tus caminos y tu manera de hacer las cosas, incluso tus ansiedades acerca del único plan que es eterno? Lo veo todo, lo conozco todo, créeme. Ríndete a mí, ríndete y después pregúntame, ¿qué son mis planes? Mis planes son buenos, son necesarios y buenos, son mucho más de lo que podrías esperar y soñar. Búscame, busca mis pensamientos para ti, para tu familia, tu ciudad y tu nación. No he terminado, hay mucho que hacer y mucho está por venir. Deja tus pensamientos y tu agenda, entre tanto que yo, el anciano de días, continúo trabajando en Cristo Jesús. Amén. Siempre me ha llamado a mí la atención de el hecho que Dios, que no necesitaría trabajar, está trabajando, continúa trabajando en nuestras vidas. Muy bien, estamos ya en la mitad de septiembre y hemos invertido 9 meses del año hablando de personajes de la Biblia. Yo estoy sorprendido con lo que Dios nos ha dicho todo este año, viendo las vidas, viendo las biografías que encontramos en la Escritura. Y hoy vamos a hablar de 4 escuderos, hombres que tenían el corazón de Dios. Y empiezo por decirte, ¿sabes tú qué es un ministerio? O sea, una palabra que utilizamos muy a menudo, pero ¿qué significa ministerio? Pues es un servicio o un trabajo que presta una persona a otra. Servir o ministrar son términos equivalentes y la persona que ministra es un servidor. Por eso cuando hablamos de los ministros en Oasis, en realidad estamos hablando de servidores. La gente puesta por Dios para servir a los demás. Pero en la práctica todos tenemos al menos un ministerio o un servicio que realizar. Si habláramos en términos militares, ¿qué ministerio te gustaría más? ¿El de general o el de soldado raso? Bueno, hasta acá escucho tu respuesta. Déjame que te muestre un pasaje. 1 Samuel 16:21. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. En el tiempo del Antiguo Testamento, los escuderos eran una parte importante de la milicia. Eran soldados que cargaban las armas y el escudo, de ahí viene el nombre, a su jefe, que bueno, también vendría a ser su dueño, cuando él peleaba en la guerra. Y esta tarea no parece muy importante, pero sí que era importante porque esta era la responsabilidad principal del escudero: garantizar la vida y la seguridad del oficial a quien servía. Cuando uno ve desde esa perspectiva, dice, caramba, qué trabajo tenían los escuderos, garantizar la vida y la seguridad de su jefe. ¿Y qué requisitos se necesitan para ser un escudero? Y bueno, que resulte redundante, para ser escudero se requiere espíritu de escudero. Implica estar dispuesto a dar la vida por su autoridad. Esta palabra autoridad yo sé que a muchos
se nos queda la mitad de la barriga, decimos, uy, mi jefe, uy, mi papá, uy, mi maestro, y también, uy, mi pastor. Sin embargo, la Biblia es tan elocuente en la importancia que tiene la autoridad para todos nosotros. Cuando hablamos del espíritu del escudero, es el mismo espíritu que deben tener todos los que son llamados a la obra del ministerio. Y todos los creyentes en Jesucristo somos llamados al ministerio. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener este espíritu. Somos diferentes en capacidades y responsabilidades, pero tenemos una misma acción que jugar, y esa es garantizar la vida y la seguridad de la persona a la que nosotros servimos. Quiero leer, juntos leamos lo que Pablo escribe a los Efesios, donde habla de 5 categorías de servidores en la iglesia. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes personas, dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos, a esto se refiere, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, o sea, la iglesia, para que la iglesia, y no el pastor, lleve a cabo la obra de Dios, que es edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En la iglesia, unos son líderes que preparan, que edifican al pueblo de Dios, y otros son los seguidores. Pero todos llevamos a cabo la obra de Dios. Unos son guías y otros son guiados. La palabra de hoy está dirigida a todos los que somos guiados. ¿Y quiénes son los guiados? Pues todos. Tú y yo, que somos hijos de Dios, estamos siguiendo a alguien. Dice Pablo a los Efesios, ahora en el capítulo 5. Por lo tanto, ustedes que creen en Cristo, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Un ejemplo, para que Eliseo se pudiera poner los zapatos de Elías, el profeta, primero tuvo que aprender a servir. Si nosotros anhelamos obispado, dice Pablo, si queremos ocupar un sitio en el liderazgo, debemos aprender a servir como lo hizo Eliseo. Y también el Señor Jesús explicó este mismo principio, y Mateo lo registró y lo vamos a leer. Capítulo 20. Pero entre ustedes será diferente. Este es Jesús el que está hablando. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Muchos dicen que han aceptado el señorío de Cristo en su vida. Pero aquí la pregunta que debemos contestar es, ¿estamos sujetos unos a otros por temor reverente a Dios? Sabes, yo confieso, y muchos de ustedes me conocen de tiempo atrás, yo batallé muchos años porque no respetaba, no entendía a la autoridad puesta por Dios en mi vida. Hasta que finalmente el Señor, a través de la forma tan cariñosa como Dios lo hace con sus hijos, me enseñó lo que significa la autoridad. Y hay muchas personas que no se sujetan porque creen que si lo hacen no van a lograr sus metas ni sus ambiciones personales. Pero esto no es otra cosa que una trampa del diablo. Creer de esta manera es una trampa. Tú y yo tenemos que aplicar a nuestra vida todos los principios del reino de Dios. Y hoy te quiero mencionar solamente 3. En primer lugar, debemos darle a Dios todas nuestras ambiciones. En segundo lugar, debemos trabajar a favor de la visión de las personas que Dios ha puesto sobre nosotros, y me refiero aquí a tus padres, autoridades, maestros y pastores. Nota que dije que nos toca tomar la visión de las personas que Dios ha puesto por nosotros y trabajar a favor de esa visión, no de tu visión, la visión de tus autoridades. Y en tercer lugar, Dios va a coronar tus anhelos y los va a convertir en realidad.
¿Cuándo? Cuando tú estés sujeto, cuando tú estés haciendo la visión o creando o trabajando la visión que Dios le dio a tu autoridad. No me crees, ¿verdad? ¿Crees que hay truco en lo que estoy diciendo? La mejor prueba de que esto es una verdad es la vida del Señor Jesucristo. Él dejó a un lado su voluntad, sus deseos, sus motivaciones para hacer la voluntad del Padre. Y la respuesta de Dios fue que Dios mismo hizo su visión y su sueño en Jesús, su Hijo. Y eso era salvar al mundo. Eso era el único propósito de Dios. Y lo logró a través de su Hijo. Y su Hijo hizo su plan porque él se sujetó al Padre. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Señor, no hagas lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres hacer. Esta palabra escudero viene del hebreo nasá, que significa levantar, soportar, cargar, sostener, exaltar, llevar, asistir, ayudar, aguantar y ceder. Yo he encontrado que cuando hay una palabra en la Escritura que tiene muchas definiciones, es porque algo Dios me quiere decir a mí. A lo mejor hoy también Dios te quiere decir algo con esto. Un escudero es el que levanta, soporta, carga, sostiene, exalta, lleva, asiste, ayuda, aguanta y cede. De acuerdo a las raíces etimológicas, podemos desprender algunas de las tareas del escudero. Y estos hombres, y hoy hombres y mujeres, debían permanecer junto a su líder para asistirlo en todo lo que él pudiera requerir. Estos escuderos levantaban la cabeza y el corazón de su jefe cuando caía y protegían su autoridad y protegían su integridad de cualquier enemigo que intentara hacerles algún daño. Déjenme entrar en materia y hablar del primer escudero, que es Abimelec. Este soldado es un buen ejemplo. Y me llama la atención que no todos, más bien, de pocos escuderos nosotros tenemos el nombre. Y eso es bien importante porque nos dice que eran casi invisibles. Tenían un papel importantísimo, sin embargo, no estaban bajo el reflector. En la Escritura nosotros leemos que Abimelec sitió la ciudad. La batalla la ganaba Israel y el enemigo estaba huyendo. Los sobrevivientes de Siquem se refugiaron en un edificio que era el último baluarte y estaban por prenderle fuego a la torre cuando una mujer arrojó una piedra de molino e hirió de muerte a Abimelec. Vamos a leer este pasaje, son varios versículos, entonces, si tú me quieres seguir, por favor. Jueces 9:45. La batalla duró todo el día hasta que finalmente Abimelec tomó la ciudad y entonces mató a los habitantes, redujo a la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo. Esto era un ritual simbólico en donde la ciudad destruida era condenada a la desolación. Cuando los ciudadanos prominentes que venían de la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido, corrieron a esconderse en el templo de Baal Berit. Alguien le informó a Abimelec que los ciudadanos se habían juntado en el templo y, versículo 48, entonces él llevó a las tropas al monte Salmón, tomó un hacha, cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro. Rápido, hagan lo mismo que hice yo, dijo a sus hombres. Entonces, siguiendo el ejemplo de Abimelec, cada uno de ellos cortó ramas, amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego, y así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem, unas 1000 personas, tanto hombres como mujeres. Versículo 50. Luego Abimelec atacó la ciudad de Tebes y la tomó, pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes, hombres y mujeres, corrieron a refugiarse allí. Se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre. Y entonces Abimelec lo siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, versículo 53 dice que desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo. ¡Qué tino de esta señora! Enseguida él le dijo a su joven escudero, toma nota, saca tu espada y mátame. Que no se diga que una mujer mató a Abimelec. Así que el joven lo atravesó con su espada y él murió.
Cuando los hombres de Abimelec lo vieron muerto, se desbandaron y regresaron a sus casas. Y finalmente, versículo 56, de esa forma Dios castigó a Abimelec por el mal que había hecho en contra del padre de Gedeón al matar a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda la maldad, y así se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Qué orden tan tremenda la que Abimelec le dio a su escudero. Le dijo: saca tu espada y mátame. La persona más cercana a Abimelec era su escudero fiel. Y él respondió en el acto para salvaguardar la honra de su amo. No vais a creer, si tú eres feminista, no vais a creer que estamos hablando aquí mal de las mujeres, o que Abimelec pensaba mal de las mujeres. Es que esto era algo que en materia de guerra no era bien visto. Y entonces, para salvarle la honra, había que matar a este hombre. Así que el hombre, el joven lo atravesó con su espada y Abimelec murió. Vamos ahora a hablar del escudero de Saúl, que tampoco tiene nombre. Bueno, sí tiene, pero la Biblia no lo registra. En los libros de Samuel y Crónicas tenemos otra narración de un oficial de guerra y su escudero con quien estuvieron combatiendo codo a codo. Dios había declarado que Israel sería destruida. Y por su parte, los filisteos estaban decididos a matar al rey y a toda su familia. Esta era una táctica de guerra. Mataban a la cabeza y el pueblo se rendía. Entonces, era el lugar obvio en una batalla buscar dónde estaba el rey para poderlo matar. Saúl fue alcanzado por un arquero enemigo que también, como la señora de Abimelec, tenía muy buena puntería. Y vamos a leer aquí la narración. Primer libro de Samuel 31:4. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Aquí hay que ver que la muerte era realmente un acto de misericordia. En el anterior, con Abimelec, era un acto de deshonra o de honra. Pero su escudero tenía miedo y no lo quiso hacer. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Saúl sabía que si él caía en manos de los filisteos, lo iban a torturar antes de quitarle la vida. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, fíjate qué tremendo, sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, su escudero y sus tropas murieron juntos ese mismo día. La escritura prueba que los temores de Saúl eran bien fundados. Ya muertos, la Biblia lo registra, los filisteos cortaron la cabeza de Saúl, eso lo leemos en el versículo 8, y expusieron los cadáveres de él y de sus hijos en un muro del templo dedicado al dios Dagón. Fíjate, vamos a leer 1 Crónicas 10:4. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. 2 pasajes, 2 libros diferentes de la Biblia hablando del mismo evento. Hazte para atrás. Respira hondo. Qué bonito ministerio el del escudero, ¿verdad? En este evento, el ejército israelí perdió la batalla y Saúl y sus hijos perdieron la vida. Saúl se daba cuenta que su fin era inminente y él prefirió morir en sus manos, preferiblemente las del escudero, que caer en las garras del enemigo. Y en esta situación tan extrema, el escudero se negó a obedecer, pero antes de que lo juzgues, lo que obligó a Saúl a quitarse la vida fue que cuando el escudero vio muerto a su señor, él también se quitó la vida. ¿Sabes? Esta porción de la escritura es muy importante porque nos muestra algunas cosas que son clave para nosotros. 1, el ejército abandonó a Saúl cuando vio que la cosa se ponía color de hormiga.
Dicen por ahí que cuando el barco se hunde, las ratas salen primero. Estaba la guerra, estaban perdiendo los israelitas. Ahí andaba Saúl con su escudero haciendo todo lo que podían. ¿Y dónde estaban sus meros generales y la gente que había dicho que estaba fiel? Ya habían corrido. En esa batalla, muchos hombres valientes también perdieron la vida. El ejército enemigo estuvo a punto de aprehender al rey, y cuando Saúl consideró que ya no tenía escape, él volteó hacia su escudero para que lo matara, pero no es un acto de cobardía. Era una realización porque todos habían huido del campo de batalla, excepto el escudero fiel. Qué tremendo. Todos los que debían estar ahí no estaban. ¿Por qué? Porque vieron que estaban perdiendo la batalla. Y entonces dijeron, patas, ¿para qué te quiero? Lo han de haber dicho en hebreo. Pero finalmente aquí estaba el único otro, era el escudero. El protocolo de guerra de entonces obligaba al rey a ocupar la última posición en la trinchera. Pero esto no porque tuviera miedo, sino que obedece a una razón táctica de guerra. El rey montaba el caballo o el carruaje más rápido. Y el escudero, además de cargar las armas de su patrón, él estaba viendo por la seguridad de su montura. Si el rey moría en manos enemigas, la nación completa tenía que rendirse. Por eso era imperativo que no agarraran vivo a Saúl. Pero mientras que el rey viviera, había esperanza de victoria y de libertad para el pueblo. Ahora, no pienses que lo único que hacía el escudero era cargarle el rifle a su jefe. Él era un militar experimentado, pero sobre todo tenía la importantísima misión de salvaguardar la vida del comandante en jefe. Saúl y cada soldado de Israel odiaban al ejército enemigo. Para el hebreo, nada era más repugnante que esas personas enemigas que no eran parte del pacto de Dios. Fíjate cómo dice 1 Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, y entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿El escudero tuvo miedo? ¿Fue por miedo que mató al rey? Déjame tratar de aclarar. Miedo sí tenía, pero tenía más temor reverente, más respeto y más honor por su rey que miedo. Piensa por un momento en lo siguiente. El escudero de Saúl seguramente convivió muchos años con su patrón. Y además de tiempo compartieron muchas experiencias alegres y tristes. Y en un lapso, no sabemos de cuánto tiempo, ellos fueron equipo. Muchas veces empleó su propio cuerpo, el escudero, para proteger la vida de Saúl. Su obligación era preservar la integridad del rey. Y el escudero se quitó la vida no por temor a que lo fueran el siguiente rey a hacer daño, sino porque en la práctica, muerto Saúl, su vida no tenía razón de ser. Si ya no tenía qué espaldas, qué cubrir, qué hombre, qué garantizar su seguridad, entonces el escudero no tenía razón de vivir y se quitó su propia vida. Un escudero jamás apagaría ni la más pequeña flama de esperanza de vida de su señor. Nunca lo dejaría en el campo de guerra, ni mucho menos si estuviera herido, porque si se le movía un piecito al rey, todavía había oportunidad de salvarlo. En una palabra, el escudero de ninguna manera abandonaría al hombre que prometió proteger. Déjeme hablarte del tercer personaje, el escudero de Jonatán. Tampoco conocemos su nombre. Pero un día Jonatán pidió a su escudero que lo acompañara al campo de batalla enemigo. Esta historia
de verdad hay que leerla despacito porque es apasionante. Jonatán quería luchar contra los filisteos sin más ayuda que la de su asistente de armas, o sea, de su escudero. La desventaja era obvia y era muy aparente, pero de cualquier manera el escudero obedeció. A ver si me estás entendiendo. Jonatán le dice al escudero, vamos a la guerra, compadre. Y el escudero dijo, nosotros dos, ¿y quién más? Y Jonatán le dijo, no, nomás tú y yo. Los filisteos habían reunido un ejército poderoso. Mientras tanto, la moral de los israelitas estaba por los suelos, y esto era lo que motivaba a Jonatán. Tan mal estaban que vivían escondidos en cuevas y en pozos. Y en ese momento Saúl decidió tomar las cosas en sus manos, cosa que estuvo muy mal. Saúl, no Jonatán, no esperó a Samuel como Dios le había ordenado, y en ese momento Saúl ofreció sacrificio, usurpando de esta manera el oficio del sacerdote, cosa que estaba totalmente prohibido. Cada chango a su mecate, los reyes a gobernar, los sacerdotes a ministrar. Y aquí a Saúl, como se tardaba en ver la respuesta de Dios, se tomó la libertad de operar como sacerdote. Vamos a ver cómo dice 1 Samuel 14:1. Esto, déjame decirte antes de leerlo, nos indica que Saúl ya se había apartado de Dios y andaba lejos de la presencia del Señor. Estamos leyendo aquí la Reina Valera. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Acuérdate, su papá estaba ya afectado de sus facultades mentales. Los platinos se le habían fumigado. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon a las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. El ejército, para que me entiendan, se había reducido en número. Y dicen algunos comentaristas que las armas que portaban los israelitas eran herramientas para el trabajo de campo, pues estaban en cuevas. Versículo 3. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, ese chaleco sacerdotal, y Ahías era hijo de Ahiotob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene, versículo 5. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de estos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tengamos muchos guerreros o solamente unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Fíjate, y no le estaba diciendo a lo que se te dé la gana. No, lo que tú digas, patrón, lo que tú digas, jefe, lo que tú digas, autoridad, está bien para mí. Estoy contigo. Decidas lo que decidas. Versículo 8. Muy bien, le dijo Jonatán, crucemos y dejaremos que nos vean. Y aquí, aunque no lo leemos, en realidad lo que hizo Jonatán es pedirle a Dios una prueba para estar seguro de hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice Jonatán, si nos dicen quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Y esta es la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron, miren, los hebreos salen de sus esconditos. Versículo 12, esta era la señal. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, sube aquí y les daremos una lección. Vamos, sube tras de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos, y entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. En el 14 mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de media hectárea. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo,
hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Versículo 16. Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño, porque el inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando lo hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y el escudero no estaban. Y entonces Saúl le grita a Ahías, ¿se acuerdan? El sacerdote, trae el arca del pacto y el éfod aquí. Pues en este tiempo Ahías llevaba puesto el éfod delante de los israelitas. Versículo 19. Saúl inicialmente buscaba la voluntad de Dios, pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Y entonces Saúl le dijo a su sacerdote, no importa, vamos ya. ¿Saben qué estaba pasando? El sacerdote era su pastor, y el pastor lo que sabe hacer era ministrar. Y entonces le dice a su pastor, oye pastor, mira, no ministres, deja esas cosas de Dios ahorita y vamos a aprovechar que están todos confundidos y los atacamos. Esa era la estrategia del burro de Saúl. Versículo 20. Y entonces Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Y finalmente, aquí en el versículo 21, aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron, se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en las zonas de montañas de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que ese día el Señor salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Betabén. ¡Qué destrozos! Organizaron solamente 2 personas. Un oficial del ejército, Jonatán, y su paje de armas. Yo quiero aquí destacar que mientras se dirigían al campo enemigo, Dios fue confirmando la victoria en el corazón de Jonatán. Por eso le dijo a su escudero, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y está hablando ya en tiempo pasado, ya los entregó. Y cuando llegaron, dice el versículo 13, aquellos caían delante de Jonatán y el escudero. Por eso ese día Dios salvó a Israel. Dios ganó la batalla a través de acciones valientes de 2 hombres. Por un momento, parecería que Jonatán tuvo un poquito de duda porque dijo, quizá haga algo Jehová por nosotros. Eso fue en el versículo 6. Pero ya cuando lo dice en el versículo 10 y 13, Jonatán ya tenía la confirmación de Dios y habla en futuro diciendo, Dios ya nos dio la victoria. Pero me gustan más las palabras del escudero. Versículo 7. Dice, estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos. Eso es lo que dice la versión popular de la Biblia. Y hay una paráfrasis de la Biblia que dice, cuenta conmigo en cualquier cosa que decidas hacer. ¡Wow! El escudero supo que su lugar era junto, pero atrás de su jefe. Él pensaba, él pasaba por donde pasaba su jefe. Lo seguía con diligencia y lo obedecía en todo lo que le decía. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la chamba? Bueno, ya hablo de primera persona. Mi jefe me pedía rojo y yo le traía azul. Y le decía, es que es mejor el azul. El escudero dice, ¿de qué color lo quieres? Rojo. Rojo. ¿A qué horas lo quieres? A las 7. ¿A las 7? La victoria no era el producto de las habilidades bélicas de estos 2 hombres. No vayas tú a creer. La unción de Dios en ellos era lo que estaba haciendo que el enemigo fuera derrotado. Era como el dúo dinámico, Jonatán y su escudero, que hacían una mancuerna excelente. Pero quiero que tomes nota quién hacía qué. Jonatán los derribaba y el escudero los mataba, dice la Biblia. Y aquí hay una ilustración hermosísima de humildad, porque el escudero era el que destripaba y Jonatán era el que se quedaba con el crédito. ¿Quién hacía la chamba? El escudero. ¿Quién se llevaba los aplausos? Jonatán. Este varón, este escudero, cuyo nombre ni siquiera aparece en la Biblia, era quien
físicamente hacía la tarea de matar al enemigo y su jefe se llevaba los aplausos. Déjeme hablarte muy brevemente del último escudero, que es el escudero de David. Esto de la guerra me da mucha sed. A medida que David crecía en estatura y también crecía en las promesas de Dios, es triste ver que Saúl se iba deteriorando con mayor rapidez. En sus últimos años de vida, además de loco, a Saúl lo atormentaba un espíritu maligno. Y antes que ocupara el trono de Israel, David realizaba tareas muy poco glamurosas en favor de Saúl. Con su arpa él ministraba ese espíritu atormentado de su jefe, que era lo único que lo calmaba. Y como lo leímos en la escritura, David era un hombre de muchas virtudes. Él ejecutaba con maestría diversos instrumentos musicales, era valiente, vigoroso, un hombre de guerra, aunque al principio, pues claro, no tenía la experiencia, pero esa la agarró y la superó. Era prudente con sus palabras, incluso dice la Biblia que era guapetón, así como yo, vaya. Y lo más importante, el Señor estaba con David. Yo estoy convencido que por tantas virtudes, Saúl escogió a David para que fuera su escudero. Y sirviendo como escudero, entendió lo que significa ser un hombre que está detrás y junto del ungido del Señor. Y la mayor de las lecciones que nos da David en este sentido es que ni aun cuando Saúl intentó matar a David, David nunca levantó la mano en contra del ungido del Señor. ¿Por qué? Porque entendió que Saúl era su autoridad. ¿Que estaba loco? Sí. ¿Que cualquiera podría decir, yo para qué le sirvo a este señor? Sí. ¿Que si David le hubiera hecho daño a Saúl, nadie le hubiera criticado? También. Pero por sobre todas las cosas, David entendió que él estaba junto y atrás de Saúl, que era su autoridad. ¿Sabes? Y con esto quiero ir terminando esta reflexión. La tarea del escudero parece insignificante y hasta medio despreciable, pero no lo es. El actor que está más tiempo en el reflector, allí en el escenario, no necesariamente es el más importante en la obra de teatro. El escudero cargaba las armas de su jefe. Esta era parte de su chamba, una parte, por cierto, no muy lucidora, pero también le cubría las espaldas física y espiritualmente. Era al mismo tiempo su guarura, su compadre, su pastor. Así como mi gomita, cada uno debiéramos tener un escudero. La mayoría de los soldados despreciaban el oficio del escudero, pero aunque lo desearan, no cualquiera calificaba para ser escudero, porque se necesita un espíritu de escudero. Todos quieren llevarse el crédito, hasta de lo que no hacen, pero nadie quiere hacer el trabajo tras bambalinas. Ese trabajo oscuro y a veces invisible, nadie lo quiere. Y qué difícil resulta sujetarnos a nuestras autoridades. Si eres la mitad de rebelde que yo era, entonces te aseguro que debes tener muchos problemas con tus papás, con tus jefes, con tus maestros, con tus pastores y con todas las figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque todos queremos ser jefe. Nadie quiere ser el chícharo para que te manden a hacer cosas. Ambicionamos ser el primero, pero no deseamos servir a otros. ¿Sabes? Somos tan egoístas que queremos realizar nuestros propios proyectos y no de los demás. Nos encanta dirigir la orquesta y no queremos que nadie nos dirija. Queremos guiar, pero no queremos ser guiados. Y el problema es que nunca vamos a ser buenos líderes si no aprendemos a tener un espíritu de escudero. Déjame preguntarte, ¿criticas a tus papás, a tus jefes, a tus maestros, a tus pastores,
las autoridades que tenemos en nuestra nación. A mí me da tanta vergüenza y tanto dolor ver que personas cristianas como nosotros usan las redes sociales para criticar a nuestras autoridades. Oye, no hay una razón bíblica para hacerlo. Lo que sí dice la Biblia es que estemos orando por nuestras autoridades para que haya paz en nuestro país. Si tu pastor te pidiera que le clavaras la espada, ¿lo harías? Por supuesto que sí. Pero después, una vez que lo atravesaste como brocheta, ¿harías lo que el escudero hizo? ¿Te quitarías la vida porque sin tu pastor se termina tu razón de vivir? Aquí la cosa cambia. El Señor nos llama a todos a ser escuderos. ¿De quiénes? De nuestros padres, las mujeres de sus esposos, a nuestros jefes, nuestros maestros y nuestros pastores. Yo quiero orar por ti y también voy a orar por mí, porque a pesar de mis muchos años, a ratos me quiero rebelar en contra de mis autoridades. Y si algo aprendemos esta mañana es que Dios nos dé a cada uno de nosotros ese espíritu de escudero. Acuérdate, tú y yo estamos junto a nuestras autoridades, pero atrás de ellos. Trabaja en la visión de tu autoridad. Y Dios, en su debido tiempo, se va a encargar de realizar tu misión aquí en la tierra. Padre, gracias te damos esta mañana por la verdad de tu palabra. Señor, yo te ruego a cada uno de nosotros, hagas en esta hora una operación a corazón abierto. Y quites de nosotros todo orgullo, toda envidia, todo deseo de destacar. Y pongas en cada uno de nosotros ese mismo espíritu que había en Moisés. Un hombre humilde. Señor, queremos hoy aprender a ser buenos escuderos, a reconocer a nuestras autoridades, a honrarlos, a cuidarles las espaldas, a seguir su visión, a amarlos e incluso estar dispuestos a ceder para que ellos logren sus propósitos. Señor, como estos 4 varones cuyo nombre ni siquiera no conocemos para poderlos honrar esta mañana. Pero de ellos, Señor, aprendemos tanto. Y queremos ser como Jesús, que estuvo dispuesto a ser el sirviente del esclavo. Y en ese carácter de humildad, lavó los pies de sus discípulos. Espíritu Santo, sella en nuestro corazón esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.